Bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Ariel Beno, muchos ya me conocen. Hoy vamos a hablar en particular lo que tiene que ver con el sueño durante la cuarentena, cómo no se nos alteró el sueño durante esta fase que tenemos de cuarentena y de aislamiento. Mientras la gente se va sumando, vamos a hablar un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, acá vemos en esta parte del título, un cuadro de Van Gogh. Este cuadro se denomina la Meridiano o La Siesta y fue hecho por Van Gogh en su estadía en Saint-Rémy, en un asilo para enfermos mentales, cuando estaba en un asilo de enfermos mentales. Pero bueno, este cuadro se llama La Siesta y particularmente no vamos a hablar de la siesta, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sueño nocturno, más que nada, que es lo que principalmente se vio alterado durante esta cuarentena. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de qué se trata el sueño, después hablaremos un poco de qué se trata el insomnio y por último algunas recomendaciones para ver si conseguimos dormir mejor. Bien, ¿para qué dormimos? ¿Es importante dormir? Por supuesto que es importante dormir. No solo que es importante, dormir es esencial. Si no dormimos, si alguien no duerme nunca, se muere. ¿Está? Entonces, de ahí vemos lo importante que es el dormir. Y veremos para qué sirve dormir. El sueño es un estado que los humanos cursamos al menos una vez por día. A ver, lo importante es dormir a la noche. Después si dormimos siesta, no dormimos siesta es otra cosa, pero lo importante es el sueño nocturno. No dormir es incompatible con la vida, como dijimos anteriormente. El sueño revitaliza nuestro cuerpo y en particular nuestro cerebro. El sueño es necesario para resetear nuestro organismo, para volver a activarlo al otro día. Dormimos para compensar deficiencias celulares que ocurren naturalmente durante la vigilia. Y con respecto al sueño, todos hablamos siempre de cuánto tenemos que dormir, pero no hablamos de cómo tenemos que dormir. El sueño tiene que ser no solo en cantidad importante, sino también en su calidad. Tenemos que dormir con buena calidad de sueño, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Miremos esto, este gráfico en particular, donde vemos una oficina. Hagamos de cuenta que nuestro cerebro es una oficina donde cada uno de los que participan ahí son neuronas, están las computadoras, se usa un montón de papel, se tira en el tacho, se come en la oficina, se dejan los residuos. Cuando termina el día, estos empleados se van y queda todo hecho un desastre. Y al otro día hay que volver a trabajar en ese lugar. Eso es lo que pasa durante el día en la vigilia, cuando estamos despiertos. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Como vemos en la foto de abajo, el sueño es el encargado de hacer la limpieza de esta oficina, que tiene que ver con restablecer el papel en las impresoras, dejar todo perfectamente limpio, limpiar los tachos de basura. Todo esto es lo que hace en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo el sueño. Restablece nuestro sistema para poder utilizarlo con toda nuestra plenitud al otro día. Otra pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuántas horas tenemos que dormir? Una cosa muy importante que es no todos necesitamos la misma cantidad de tiempo para dormir. Algunos necesitan dormir más y otros necesitan dormir menos. Lo importante para saber es, no hay que dormir menos de lo que necesitamos. Y nadie duerme más de lo que su cuerpo le pide. Entonces, si alguien necesita, principalmente una persona adulta o un chico, dormir 10 horas, 12 horas, lo puede dormir sin problemas, siempre y cuando no se le haga tarde para hacer sus actividades del día. Como vemos acá en este gráfico, vemos que, por ejemplo, los recién nacidos necesitan entre 14 y 17 horas de sueño y un bebé de hasta el año necesita entre 12 y 15 horas, que nos parece mucho. Y es verdad, los chicos tienen que dormir mucho porque están en pleno desarrollo cerebral. Entonces, ese cerebrito que está desarrollando,
que está generando sus neuronas, que está generando las sinapsis neuronales, necesitan tiempo de sueño para generar y establecer su cerebrito de manera adecuada. A medida que va pasando el tiempo, cada vez necesitamos dormir menos, hasta que un adulto joven, en general necesita entre 7 y 9 horas de sueño nocturno. ¿tá? Y lo que vemos acá en el gráfico también es que, por ejemplo, los adultos mayores, los mayores de 65, necesitan menos tiempo de sueño, entre 6 y 8 horas en general. Esto es porque su organismo así lo pide. Generalmente se levantan temprano y a veces dicen, no, no me quiero levantar tan temprano, pero su organismo pide eso. Si después durante el día pueden estar activos y no sienten sueños, no hay ningún problema y siempre existe la posibilidad, a quien pueda, por supuesto, de dormir una siesta, por ejemplo. Bien, entonces ya establecimos la importancia del sueño y para qué sirve el sueño. ¿Está? Por ahí, antes de hablar del insomnio en particular, hay que hablar de esto que hablamos de lo que es la calidad del sueño. Sabemos que hay distintas fases. Si uno hace un estudio que se llama polisomnografía, vemos, por ejemplo, sueño delta, sueño alfa, sueño de movimientos oculares rápidos o rapid eye movement, que son distintos tipos de calidad de sueño, en los cuales son distintas fases que vamos pasando durante la noche del sueño. Pero nosotros quedémonos con este criterio que tiene que ver con que hay sueños más profundos y sueños menos profundos. Necesitamos cierta cantidad de sueño profundo durante la noche como para decir al otro día que dormimos adecuadamente, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ¿qué es el insomnio? El insomnio, por definición, es la dificultad frecuente y repetida para iniciar, mantener o consolidar el sueño. Vamos a desglosar un poquito este concepto. Fijémonos que en la definición dice dificultad frecuente y repetida. Esto significa que si una noche tenemos un insomnio, lo repetimos alguna otra vez, muy de vez en cuando, eso no es que sufrimos insomnio. Podemos pasar una noche, ¿quién no tiene una noche que no pudo dormir? Pero eso no significa que seamos insomnes, eso tiene que ver con la cronicidad. ¿Está? Por eso hablamos de lo que llamamos que alguien padece insomnio, es cuando esta dificultad para conciliar el sueño es frecuente y repetida. Y en la misma definición vemos otra cosa que dice que es la dificultad para iniciar, mantener o consolidar el sueño. Esto significa que el insomnio puede aparecer porque no podemos dormirnos, porque la calidad del sueño no es la adecuada y tenemos despertares o un sueño demasiado superficial que no nos permite descansar, o nos despertamos muy tempranamente en la madrugada y no podemos volver a dormirnos. Esas son las distintas fases que las vamos a volver a repetir. El insomnio en general, no en esta época, pero en general, según estudios y estadísticas, lo padecen entre un 5 y un 15% de la población, un promedio del 10% de la población mundial. Y lo importante del insomnio es que deteriora la calidad de vida de quienes lo padecen crónicamente y frecuentemente. Esto dificulta sus tareas diarias y provoca muchas veces enfermedades que ya vamos a ver cuando veamos las consecuencias del insomnio. Y una cosa importante es que, por ejemplo, en la Fundación Favaloro, que tiene una clínica del sueño, se quintuplicaron las consultas durante la pandemia. O sea, la pandemia produjo como una epidemia de insomnio también, ¿sí? Bien. Recién hablamos de esto de cuándo aparece el insomnio. Entonces hay muchas definiciones de los tipos de insomnio, porque tiene que ver el insomnio asociado a enfermedades crónicas, por ejemplo, el insomnio asociado a problemas psiquiátricos. Hay distintos tipos de insomnio, pero lo que tiene que ver con el momento de aparición del insomnio, podemos hablar de un insomnio de inicio, que es cuando nos acostamos a dormir y no podemos conciliar el sueño y no nos podemos dormir. El insomnio de mantenimiento, que tiene que ver con este sueño poco profundo, que no podemos mantener un sueño profundo durante la noche y a la mañana, a pesar de haber dormido 8 horas, nos levantamos muy cansados. O el insomnio tardío, que es
aquel insomnio que aparece, que nos dormimos perfectamente a la noche, pero de repente nos despertamos a la madrugada o muy temprano a la mañana y no nos podemos volver a dormir. Se dice que el insomnio de inicio está relacionado con la ansiedad. En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con ansiedad. Y el insomnio tardío, el que aparece por la mañana, tiene que ver con depresión. Muy bien. Fijémonos este gráfico, donde vemos un círculo vicioso. ¿Qué pasa? La ansiedad durante el día, cuando nos acostamos con la ansiedad, como por ejemplo lo que pasa en la cuarentena, donde estamos ansiosos porque tenemos problemas de trabajo, no podemos salir de casa y por el miedo a enfermarse, produce que a la noche nos cueste dormir. Eso produce insomnio. Pero a la vez el mismo insomnio también produce ansiedad. Entonces se genera un círculo vicioso que en algún momento vamos a tener que cortarlo. Eso lo vamos a ver dentro de las recomendaciones. Muy bien. Y bueno, dijimos que se quintuplicaron las consultas, no los casos, porque no sabemos cuántos casos, pero sí las consultas por insomnio se quintuplicaron durante la cuarentena y sabemos que durante la cuarentena aumentaron los casos en general de insomnio. No sabemos cuánto, pero aumentaron. ¿Por qué se debe esto? Una de las cosas principales tiene que ver con que cambiaron nuestras rutinas y al cambiar nuestras rutinas, dentro de las rutinas mucha gente cambió sus horarios de sueño. Esto implica que se acuestan más tarde y también se levantan más tarde. Nuestro organismo, el ser humano, está hecho para estar vigil y despierto durante el día y dormir durante la noche. Durante la noche, porque tenemos lo que se llama un ritmo circadiano. Las hormonas funcionan de acuerdo a esta rutina del día y de la noche, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ayuda a dormir a la noche? La melatonina. ¿Cómo se inhibe la melatonina? Con la luz artificial y la luz natural. Entonces, este cambio de horarios produce que nuestro organismo se desacostumbre a dormir adecuadamente y empieza a aparecer el insomnio, ¿sí? Esto es por acostarse muy tarde, 3, 4 de la mañana, se acuestan algunos, se levantan a las 12 del mediodía y eso termina generando insomnio. También el estrés y la ansiedad, que están vinculados, tanto el estrés como la ansiedad producen insomnio, como lo vimos anteriormente. Y este estrés y ansiedad durante la cuarentena, ya todos sabemos los motivos, pero tienen que ver con este miedo a enfermarse, por escuchar lo que les pasa a nuestros amigos y a nuestros familiares, por los problemas económicos que podemos estar afrontando, el hecho de estar mucho tiempo en casa y no ver a nuestros seres queridos y un montón de cuestiones que nos generan tanto estrés y ansiedad. La otra cuestión tiene que ver con el sedentarismo. Estamos mucho tiempo sentados, estamos sin actividad, no salimos a la calle, más allá de que no hacemos deporte o no hacemos tanto ejercicio que se debería hacer, también no nos movemos como nos movíamos anteriormente y esto genera un menor cansancio y esto produce insomnio durante la noche. También los cambios en los hábitos alimentarios. Muchos por estar en casa se cocina más, para darnos un gustito que no nos estamos dando porque no salimos y nos damos ciertos gustos que no están relacionados con la alimentación, los trasladamos a la alimentación y comemos más y también nos damos algunos atracones, principalmente a la noche, y esto genera insomnio también. Y una cosa muy importante tiene que ver con el uso indiscriminado de la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología, hablamos en particular de lo que tiene que ver con las pantallas, más que nada. Las pantallas generan una luz azul principalmente, que inhibe la secreción de melatonina que necesitamos para dormirnos. ¿Tá? Entonces, el uso excesivo de pantallas, principalmente cuando no las necesitamos y en horarios donde no corresponden, generan insomnio durante la noche. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a retomar. Bien, ¿qué es lo que nos produce el insomnio? ¿Cuál es el problema de no dormir? Acá vemos un montón de cosas, pero vamos a detallar las principales. Las principales tienen que ver con nuestra capacidad intelectual, ¿está? Con que nos produce irritabilidad,
un deterioro cognitivo. Esto tiene que ver con que tenemos menos reflejos, tenemos menos capacidad para reaccionar hacia las cuestiones que se nos plantean durante el día. Hay un lapsos o pérdida de la memoria relacionados con el insomnio, y cuando este insomnio es duradero en el curso de los días, donde no se duerme absolutamente nada, suelen aparecer alucinaciones, por ejemplo. ¿Está? Una cuestión muy importante tiene que ver con el sistema inmune. El dormir bien hace que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. ¿Tá? Nuestro sistema inmune está descansado y nuestros soldados de nuestro sistema inmune están preparados para defendernos. Si no dormimos adecuadamente, estos soldaditos que tienen que ver con los glóbulos blancos están cansados, y eso hace que nuestro sistema inmune pueda estar deteriorado. Por eso es muy importante dormir bien durante estos días de pandemia, porque tenemos que estar preparados para afrontar a un probable contagio, ¿sí? Por eso es importante dormir bien. Y hay otras cuestiones que ya son un poco más relacionadas con un insomnio crónico y de larga data, que tiene que ver con problemas que pueden aparecer en el corazón, con problemas neurológicos que puedan aparecer en los chicos, supresión del crecimiento. Y otra cosa tiene que ver con el riesgo de obesidad. Estamos más tiempo despiertos durante la noche porque no podemos dormir, nos produce también ansiedad, y comemos en horario donde habitualmente no comemos, y eso produce obesidad. Además de que el insomnio produce un aumento de la leptina, que es una hormona que nos produce aumento del apetito también. Muy bien, entonces ya hablamos de lo que es el sueño y de lo que es el insomnio. Entonces vamos ahora a lo importante, es, sufrimos de insomnio, ¿qué podemos hacer para dormir mejor? Estas recomendaciones para dormir mejor entran dentro de lo que se llama higiene del sueño. ¿Está? Muy bien. Una de las cosas importantes tiene que ver con esto, que es establecer rutinas. Tenemos que tener un horario para levantarnos y un horario para acostarnos a la noche, ¿sí? La otra cuestión es, nos levantamos a la mañana, salimos de la habitación, primero nos cambiamos, salimos de la habitación y no nos quedamos trabajando o haciendo las actividades en la cama, en pijama. Tenemos que empezar el día, y esto implica ponernos la ropa, desayunar, que es muy importante, tener los 4 horarios de comida bien establecidos, tener horario de sueño establecido, horarios de ejercicio físico y horario en el cual también tenemos que relajarnos, que es después de la cena. ¿Está? Si establecemos rutinas y tenemos bien establecidas las rutinas del día, es menos probable que nos aparezca insomnio. La otra cuestión es desconectarse de la pantalla al menos 1 hora antes de ir a dormir. Lo ideal es, termino de comer y ya no uso más las pantallas. Acá vemos un dibujito donde vemos, esto es lo que pasa con los chicos y los adolescentes principalmente, que tiene que ver con que duermen mucho durante el día y a la noche están conectados online con sus amigos, jugando al Fortnite, a la Play, mirando el celular, mirando TikTok, mirando WhatsApp hasta altísimas horas de la noche. Eso produce que a los chicos también les cueste dormir y que tengan desfasados los horarios y después no rindan bien durante el día, en el cual tienen escuela y no rinden y no pueden prestar atención. Por eso es muy importante explicarle a los chicos que hay un tiempo para usar la pantalla, que después de la cena ya no se juega más con las pantallas y que tienen un horario para irse a dormir. Hay que explicarles que la cuarentena y que estén estudiando en casa no significa que están de vacaciones, sino que tienen que cumplir con sus responsabilidades. Esto, por supuesto, no es solo para los chicos, para los adultos también. Evitemos estar, principalmente los adultos mayores, hasta altas horas mirando la tele y principalmente viendo noticias que nos producen más estrés y más ansiedad. Bien, evitemos utilizar el dormitorio para actividades laborales y uso de pantalla. Acá vemos una señora donde tiene la comida, tiene la laptop, tiene el control del televisor, todo desde su cama. Seguramente a esta señora a la noche después le cueste dormirse. Por lo tanto, lo ideal es que comamos en la mesa, que nuestras actividades con la computadora la hagamos en otro ambiente que no sea la pieza, siempre y cuando tengamos otro ambiente, por supuesto, y tratar de mirar la televisión fuera del cuarto también. Y evitar mirar la televisión
por lo menos cancelar, ver la televisión o el uso de pantallas una hora antes de ir a dormir. ¿Sí? Bien, entonces decimos, basta de pantallas una hora antes o 2 horitas antes de irse a dormir. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué tareas realizamos? Que sean tareas relajantes antes de irse a dormir. Por ejemplo, leer un libro. Volvamos a leer libros. Mucha gente dejó de leer libros, leía antes, ahora ya no lee más. Leer un libro no solo nos relaja, nos activa nuestro cerebro. ¿Está? Si somos gente adulta, gente grande, tratemos de leer. Leer nos ayuda a que nuestro cerebro esté activado y funcione adecuadamente. Meditemos, descansemos un poquito nuestra cabeza, recordemos un poquito cosas lindas del pasado, qué nos gustaría hacer en el futuro cuando se levante la cuarentena, qué cosas tenemos pendientes para hacer cosas agradables, sino que relacionadas con el trabajo, por ejemplo. Si podemos hacer yoga y tenemos la posibilidad de hacer yoga, es una buena rutina y es una buena actividad realizar yoga y realizar yoga por ahí antes de ir a dormir y relajarse. Hacer ejercicios de respiración a la noche antes de irse a dormir, inspirar y expirar, contar que la respiración sea lenta y que dure tanto la inspiración como la expiración. Por ejemplo, contar hasta 3 la inspiración, contar hasta 3 la inspiración. Y de esa manera empezamos a relajarnos. También relajar nuestro cuerpo, ir moviendo todas nuestras articulaciones, primero contraerlas y después relajarlas, empezar desde la planta del pie, pasando por nuestros muslos, pasando por nuestra panza, relajar nuestros brazos, relajar nuestro cuello, hasta que estemos bien relajados. A algunos les resulta darse un baño caliente y relajante a la noche, algunos al contrario, algunos los despeja. Entonces, lo del baño relajante, cada uno lo considera cuándo puede dárselo, pero a algunos les sirve bañarse antes de dormir porque los relaja. Y la otra cuestión tiene que ver con lo que los psiquiatras llaman, y los psicólogos, distracción del pensamiento. Esto es sacarse a última hora de la noche esos pensamientos que no nos dejan dormir relacionados con nuestro trabajo, relacionados con nuestras actividades que nos estresan, y pensar en otra cosa. Por ejemplo, el caso típico histórico de distracción del pensamiento es el que contamos ovejitas, siempre se habló de contar ovejitas, ¿está? Eso es simbólico, pero por ejemplo, algo que se puede hacer de distracción del pensamiento es empezar desde 1000 y ir restando 7 desde 1000 hasta llegar a 0. Esa es una actividad que se puede hacer, ¿está? La otra es, como dijimos anteriormente, pensar en cosas agradables, pensar en cuestiones relacionadas con lo creativo, por ejemplo, pero no pensar en el COVID, no engancharse con la inseguridad, ¿está? Salir, no engancharse con el trabajo, tratar de esas cuestiones relacionadas con el trabajo, saber qué vamos a hacer al otro día, pero antes de ir a comer, antes de cenar, ya sabemos cómo vamos a organizarnos mañana el día para solucionar esos problemas que no los vamos a poder solucionar durante la noche mientras dormimos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que no tenemos que consumir a la noche a la hora de irse a dormir? Uno es alcohol. Muchos toman alcohol porque el alcohol los relaja y eso les produce una inducción al sueño. Pero ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol no permite que ese sueño llegue a niveles profundos. Lo que hablábamos antes de mala calidad del sueño. El alcohol produce una mala calidad del sueño, entonces no consumamos alcohol en cantidades que nos produzcan una relajación y que nos hagan dormir. Sí podemos tomar, si el médico nos permitió, un vaso de cerveza, una copa de vino, eso no hay ningún problema. Pero no tomar alcohol hasta quedar relajados de tanto tomar, ¿está bien? Lo otro son bebidas energéticas o bebidas energizantes. Estas bebidas tienen cafeína, por lo tanto no deben ser consumidas. En general no deberían ser consumidas, pero principalmente durante la noche. La otra cuestión también tiene que ver con las infusiones que tienen santinas, que son el té, el mate, el café y las bebidas colas que tienen cafeínas. Esas también evitarlas durante la noche porque pueden producirnos insomnio. No realizar atracones alimentarios, tratar durante la noche de comer
tranquilo, de comer magro, de que después no nos duela la panza o estemos tan llenos que no nos podamos dormir durante la noche. Y no comer e irse a dormir inmediatamente. Tratemos de comer en un horario que nos permita después estar una hora haciendo la digestión para recién ahí después acostarnos a dormir. ¿Está bien? Y ojo con los medicamentos autorrecetados, tanto los de venta libre como los que no son de venta libre. Los medicamentos tienen que ser recomendados por un médico. ¿Está? Hay remedios que tienen que ver con melatonina y otros que tienen que ver con relajantes, como por ejemplo las benzodiazepinas. Todo eso no tiene que ser consumidos por recomendación de un amigo, sino por recomendación de un médico. ¿Sí? Bien, dos cosas importantes que tienen que ver con hacer ejercicio durante el día y en la medida de lo posible tomar sol, que lo venimos repitiendo en todas las charlas, la importancia de hacer ejercicio y tomar sol. Hacer ejercicio disminuye el insomnio, está comprobado que quienes hacen ejercicio sufren menos insomnio y duermen mucho mejor. ¿Tá? Nuestro cuerpo se relaja, produce una generación de hormonas que nos permite dormir después mejor. ¿Tá? Lo mismo tomar sol. Tomar sol durante el día hace que durante la noche se secrete más melatonina y eso produce un mejor sueño. Entonces es importante realizar nuestros ejercicios y en la medida de lo posible, cuando el día lo permite, salir al balcón o ponerse en una ventana y tomar sol. Si son chicos, cuando tienen permitido las salidas, poder salir en un horario que haya sol y que les dé un poquito el sol también, que les hace bien. Por último, consultar al médico si tenemos un insomnio crónico. No consideremos que si tenemos un insomnio tenemos que convivir con él. Hay que derrotarlo, ¿está bien? No nos demos por vencidos. Quienes sufran insomnio crónico deben consultar al médico porque el médico puede fijarse si este insomnio tiene que ver con algún problema de salud o por ahí tiene que ver con alguna cuestión relacionada con lo psicológico, lo psiquiátrico y requiera la consulta con un especialista. Entonces, no podemos dormir frecuentemente o desde hace un tiempo, consultemos a nuestro médico de cabecera que él nos va a saber asesorar a quién tenemos que ver o si él puede solucionarlo. ¿Está bien? No dejemos de consultar al médico ante un insomnio crónico, porque también es un problema de salud. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escucharme. De último siempre les pongo un cuadrito. Al final, en este caso, le puse la tapa de un disco. Este tiene que ver con las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Las variaciones Goldberg es una obra de variaciones para clavicordio que hizo Bach a pedido. Esto es, había en Dresde un conde llamado von Kieserling, que era embajador ruso ante la corte de Sajonia, que no podía dormir a la noche. Y tenía dentro de su corte un músico que había sido discípulo de Bach y que tocaba el clavicordio. Y le pedía a este músico que durante las noches esté en la antecámara tocándole el piano o el clavicordio porque eso lo tranquilizaba y lo dejaba dormir. Entonces un día lo conoce a Bach y le pide que haga una obra de variaciones, una obra que sea lo suficientemente larga y tranquila y alegre que le permita dormir. Y Bach hace esta obra que se llama Las Variaciones Goldberg. ¿Por qué Goldberg? Porque Goldberg era el apellido de su discípulo que tocaba en la corte de este embajador. Bueno, esta es la historia de las variaciones Goldberg. Ahora lo que sabemos actualmente es que probablemente toda esta historia sea falsa y sea mentira. Nunca fue comprobada que esta historia sea real. Pero bueno, como dice Paul Auster, mientras haya una persona que se la crea, no hay historia que no sea cierta, ¿no es cierto? Bueno, los despido. Muchas gracias por escucharme y bueno, nos veremos en poco tiempo con una charla nueva. Adiós.